Continuando con ahora el maquinado interior en un segundo video, pues vamos a hacer ahora la parte interna. Como vemos, tiene un determinado perfil y ahora hay que ejecutar ese maquinado interior en esta pieza. Vamos a continuar sobre la misma pieza. Entonces procedemos a hacer el maquinado interior. Y revisando la pieza, pues lo primero que tenemos que ejecutar son barrenos, porque recuerden que es una barra sólida, y esos barrenos los vamos a hacer con taladrado, para lo cual voy a hacer la secuencia pues más apropiada para esto. Voy a meter primero una broca de centros. Este barreno, digamos, que vemos en esta zona, tiene un diámetro de 20 milímetros, para lo cual voy a meter primero una broca de 10 milímetros y una segunda broca de 20 milímetros. Después vamos a perfilar ya estas otras zonas metiendo barras de interiores, 2 barras de interiores. Bueno, vamos a proceder como lo he indicado, y lo primero es seleccionar una estrategia de taladrado. Lo vamos a hacer en esta, aquí me estaba confundiendo con simulación, taladrado, que son muy parecidas. Entonces activo taladrar. Y como ven, me aparece nuevamente la ventana pues que nos da la secuencia a ejecutar para hacer esa actividad. Entonces vamos a elegir como primera herramienta, y siguiendo con lo que hemos hecho, con la metodología, abrimos las herramientas, el menú de herramientas. Ahora vamos a usar primero una broca de centros para asegurar que quede en la posición deseada. Entonces activamos aquí y nos vamos a más para desplegar el menú, y aquí vamos a seleccionar una broca de centros, y nada más para visualizarla nos vamos a cortador, que nos dice que es un cortador con diámetro de 6 milímetros, que me parece un cortador adecuado. No lo voy a modificar, como tal lo voy a usar. Entonces le doy aceptar a este de 6 milímetros de diámetro, seleccionar, y ya está ahí la broca de centros. Lo siguiente ahora es la geometría, donde quiero que actúe esta broca de centros, y le voy a indicar, nos dice aquí la cara del agujero. Entonces pues giramos ligeramente la pieza para ubicar una posición donde vamos a ejecutar esa actividad. Le voy a decir que sea, no sé si me lo tome, si lo tomo de aquí, lo voy a tomar para más seguridad aquí. Y obviamente, como ven ahí, si lo pongo lateral, como seleccioné esa superficie, me está indicando que la broca de centros va a entrar hasta esa posición, lo cual no es correcto. Si ven ahí, está entrando hasta esa. Entonces eso lo ajustamos en la siguiente. Ya aquí seleccioné digamos, la geometría donde quiero que haga la actividad de taladrado, en las alturas, ¿sí? Entonces aquí le vamos a dejar estas alturas como nos las indica, pero lo que vamos a hacer es que la altura inferior la vamos a modificar. Déjenme poner ahora un valor de 5, y vemos ahí que se retrajo. Le voy a poner un poquito más, quizás un 9, que todavía le falta un poquito. Debe de entrar el cono inferior más casi la mitad del segundo cono. Entonces le vamos a dar un 11, 12 a lo mejor. Aquí ya no la vemos, pero propiamente pues estamos viendo que entra pues lo que es un chaflancito más esta punta. Yo creo que ahí lo dejamos para que entre nada más esa proporción. Lo demás es el ciclo con el que lo va a hacer, que va a ser un taladrado de entrada y salida rápida. Así lo dejamos y le damos a aceptar. Entonces ya tenemos que nuestra broca va a entrar, broca de centros va a entrar aquí solo para marcar el inicio del barreno, para que quede pues perfectamente alineado.
Ahora sí, como siguiente herramienta vamos a meter, hago de una vez la siguiente estrategia, una broca. Como decía, como el barreno que vamos a hacer es de 20 milímetros, metemos una de 10 milímetros para que lo hagamos en dos pasadas. Entonces seleccionamos una broca de 10 milímetros. Ahora vamos a taladrar, indicamos un más, taladro, que sería más bien broca pero aparece como talado, cortador de 10 milímetros, ya está, lo seleccionamos simplemente, seleccionar, y ya está. Voy a reducir la pieza y ahora sí le tenemos que decir hasta dónde queremos que entre esta herramienta. Y justo ahora entonces esta herramienta, una actividad que no hice fue ajustar. Aquí me está diciendo una velocidad superficial de 157, no lo hicimos en la anterior. Vamos a ponerle, como decíamos aquí, 90 para un acero. Y vean que ahora me cambió hasta la velocidad del lucillo como máximo a 2800. Entonces ahí lo dejamos para esta broca. Y nos vamos a la geometría, indicarle dónde vamos a taladrar, para lo cual hay que girar la pieza y elegir la superficie que queremos taladrar. Quitamos el Orbit con Escape, seleccionamos esta superficie, esta otra superficie, aquí tenemos otras superficies, déjenme girar tantito, Escape para quitar el Orbit, esta superficie, esta superficie, esta. Ahí tenemos ya nuestra superficie de maquinado. Con esto reconoce que todo ese material es el que va a perforar, ¿sí? Y como ven, pues llega hasta la punta de donde se le ha indicado que va a ser el maquinado. Pues lo dejamos hasta este punto, de acuerdo al dibujo que tenemos, hasta ahí va a llegar. Y de hecho en el dibujo para esta pieza se indica que justo es el ángulo, se va a perforar hasta el ángulo de que tenga la herramienta. Entonces en este momento pues esta es la de 10, tiene ese ángulo, cuando entre la de 20 hasta el ángulo que tiene esa herramienta. Lo siguiente es ahora las alturas, que como vemos aquí pues no hay nada que ajustar, va a entrar hasta esa posición, no hay que ajustar nada. A lo mejor podríamos ajustar acá, pero no lo veo conveniente, ahorita lo dejamos así. Y el ciclo, aquí sí indicarle quizás qué ciclo queremos que entre, porque aquí la distancia es como de 20 unidades en cada de estas secciones, va a entrar como 60 milímetros o 50 y tantos. Entonces, como es un barreno relativamente grande, unas 2 pulgadas, vamos a decirle que el ciclo sea un ciclo con rotura de viruta, para ver cómo trabaja este ciclo. Y ya una vez que activamos el ciclo, me indica aquí la profundidad de picoteo. Esto se refiere a cuánto va a entrar para ir haciendo este barreno. Y vamos a decirle que va a entrar, como son como 50 y tantos milímetros, vamos a decirle que entre 20 milímetros en la primera entrada. Y luego nos dice la reducción, cuánto va a ir reduciendo cada vez que entre más. Entonces le voy a indicar que reduzca 4 milímetros. Si en la primera entrada entra 20, a la siguiente 16, después a 12 y va reduciendo. Y me dice cuál es la profundidad mínima a la que va a reducir. Vamos a indicarle que ya cuando vaya reduciendo hasta 8 ya no reduzca más. Después la profundidad de picoteo, aquí me indica 25 milímetros.
profundidad de picoteo acumulada, que se refiere a cuánto va a ir picoteando en forma acumulada. 25, lo podríamos dejar así. Y la otra es la distancia de la rotura. Esto de rotura se refiere a que se va a retraer 2 milímetros, punto 2 de milímetro, para que se rompa la viruta. Por eso se llama este ciclo con rotura de viruta. Vamos a decirle que retraiga medio, no punto 2, sino 2 milímetros. Esto es que haga una retracción de 2 milímetros, que se regrese 2 milímetros y para que se corte la viruta. Y lo otro es periodo de pausa. Cuando llega al final, normalmente la idea es que quede girando unos segundos para que dé un mejor acabado al barreno y ya se retire. Esto se maneja en décimas de segundo, entonces vamos a decirle que tarde 3 segundos, que serían 30. Como son décimas, 3 segundos serían 30. Y con esto ya le damos a aceptar. Y tenemos ya nuestra estrategia de taladrado. Vamos a hacer la siguiente, que es la de ahora ampliar el barreno a 20 milímetros. Y entonces nuevamente actuamos la siguiente broca, que ahora va a ser, seleccionamos una de 20 milímetros. Entonces ahora taladro, más, saca el más para abrir la biblioteca, taladro. Y ahora le decimos que nuestro cortador va a ser de 20 milímetros, no 10, sino 20. Y ya está. Le vamos a aceptar. Seleccionamos. Y ya cambió a una broca más grande. Tenemos que seleccionar la geometría nuevamente. Aquí los parámetros. Los parámetros, dice velocidad superficial. Estamos manejando 90. Y vean que como ya es un diámetro más grande herramienta, la anterior nos dio 2800, esta nos da 1400, lo dejamos así. Esto, recuerden que estos parámetros de velocidad superficial se refiere a la velocidad de corte, y la velocidad de corte se determina de tablas. Lo recomendable es buscar la velocidad de corte para el acero, ¿sí? Y con eso ir ajustando estos parámetros. Bueno, continuamos. La geometría, nuevamente hay que rotar la pieza para indicarle la posición de nuestro barreno. Y nuevamente le indicamos ahora, estaba con retirar es esta superficie, que creo que me faltó en la anterior. Ahorita vemos esta otra, esta la giro ligeramente, quito con escape esta y esta superficie. Esta ya es la de afuera, sí, hasta ahí estamos. Y con esto, si ahora la pongo hasta acá, creo que sí me faltó el cono en la parte anterior, porque solo llegaba hasta aquí. Ahorita lo ajustamos. Nos da ya la superficie que vamos a maquinar. Entonces ahora le damos la altura, que ahí nuevamente es ver si tenemos que modificar algo, que no es necesario aquí. Si fuera la necesidad de retraer más la herramienta, le digo que la altura final o meter más la herramienta. Si le doy por ejemplo 10, vean ahora lo que pasa, 10 se regresó. Si le doy menos 10, entonces ahí podríamos hacer eso, estar haciendo ajustes. Menos 10, pues ya se fue mucho más hacia adentro. Y si la dejo en 0, que era como estaba,
queda en la posición que justo indica el dibujo que haya este corte. Entonces ahí estamos, eso no hay que modificarlo y nos vamos al ciclo. El ciclo ahora es vamos a cambiar a un ciclo de taladrado profundo para que veamos la diferencia, sobre todo en cómo trabajan. Entonces ahora le digo que es un barreno profundo, un taladrado profundo, y me dice la profundidad de picoteo. Hace rato usamos 20, ahorita voy a cambiarle para que se vea la diferencia, 10. La reducción le voy a decir que sea de 3. La profundidad de picoteo mínima, aquí me pide la mínima, si era 10 la máxima, que esta sea de 4. Y luego el tiempo de permanencia de 30 igual. Y le damos a aceptar. Bueno, hasta ahí vamos a revisar este maquinado interior. O todo el maquinado, porque tendría que correr toda la pieza. Entonces revisamos este maquinado. Selecciono la configuración para que me haga toda la estrategia. Entonces nuevamente volvemos a visualizar, la voy a poner en isométrico y simulamos. La hago un poquito más chica para que se vea y nos va a repetir todo nuevamente con lo que llevamos hasta ahora. Lo voy a acelerar un poco, el careado, el cilindrado. Entra la segunda herramienta para hacer el acabado. Y viene la broca de centros, la broca de 10 milímetros, la broca de 20. Y ahora lo voy a poner lateral para que veamos. Y le voy a poner una vista de aquí en la simulación. Una vista transparente para que veamos cómo está cortando las estrategias. Le doy nuevamente simular y la voy a voltear también. Entra la otra herramienta. Ahí es por los parámetros que di. Vean que esta herramienta siempre sale cada vez que entra hasta afuera. Para un barreno profundo tiene que ir desalojando la viruta. Y la anterior, si me regreso, a ver si me puedo regresar por aquí. No, quería regresarme por aquí, pero mejor lo pongo a simular nuevamente. Ahí lo voy a acelerar en algunos puntos, en el exterior, que ya vimos que lo hace bien. Y lo voy a detener un poco en el interior. Ahí cambia para que veamos. Ahí entró la broca de centros. Solo a centrar. Esta es la estrategia. Vean cómo trabaja. Entra, va reduciendo, sale a desalojar después de una acumulada de material, pero ahí por ejemplo entra, no sale toda, sino vuelve a seguir. Y ya una vez que llegó a la profundidad se retira. ¿Qué es lo que les decía? Aquí nos estaba faltando, nos faltaba, no sé si está llegando hasta el cono final, si no ahorita lo ajustamos. No, al parecer hasta ahí va a llegar, nos faltó seleccionar el cono para que llegue hasta el fondo.
y entonces se va esta herramienta, viene la otra, y la diferencia es justo una sola rotura de viruta, y vean que esta cada vez que entra se retira siempre para desalojar viruta. La otra lo hacía parcialmente, esta cada vez que entre va a ir saliendo totalmente para extraer la viruta. Entonces, ahí las diferencias entre las formas de trabajo. Y bueno, obviamente esto tarda un poco más porque cada vez que entra tiene que retirarse totalmente. Lo voy a acelerar un poquito para no estar tardando ahí. Y bueno, pues hasta ahí los taladrados.